Muy buenas, Nación. Yo soy Henry B. Franco. Este es otro episodio del podcast de Nación Patriota, pero no es un episodio cualquiera. Creo que esta semana ya la anticipábamos desde hace tiempo. Finalmente se dio. AJ Brown, el receptor campeón del Super Bowl 59, un jugador que tanto había deseado venir a jugar a New England, que tenía la conexión con Mike Vrabel desde que estaban en Tennessee juntos. Finalmente ha llegado después de meses de especulación, meses de espera, porque entre otras cosas a Filadelfia le convenía económicamente esperar hasta este 1 de junio. Se dio oficialmente. Este 2 de junio se ha dado su examen físico, lo cual completó el intercambio y ya podemos decir que Brown es miembro de los New England Patriots, algo que para los que llevan un poco más siendo fan del equipo, sabrán que debió haber ocurrido probablemente desde 2019 en aquel draft en el cual se eligió por encima de él, de DK Metcalf, de Divo Samuel y tantos otros receptores que han contribuido de gran manera en la NFL. Se prefirió en Kill Harry, pero como dijo el propio Brown en su conferencia de prensa este martes 2 de junio, tarde pero seguro, y creo que se ha dado lo que se tenía que dar. Creo que es un receptor que ya iremos analizando, pero sus aptitudes, su capacidad, su estilo de juego se adaptan muy bien a las propias virtudes de alguien como Drake May. Creo que es el receptor que necesitaba. Sí, Stephon Diggs tuvo una muy buena temporada con él el año pasado y claramente fue el primer receptor por encima de la media que tuvo en su carrera Drake May, pero creo que Brown puede ser el receptor que finalmente explote lo que le hace falta a May para convertirse en completamente un receptor élite, ¿no? Ya no solamente la promesa o el finalista del MVP, sino algo mucho más grande. Y esa es la expectativa con AJ Brown, ¿no? Que venga a cambiar el juego por pase, porque es un receptor que, viendo la historia de los Patriots, no habíamos tenido en los últimos 6 años, si contamos desde que se retiró Julian Edelman, pero yo creo que por condiciones y por el cartel que maneja AJ Brown a su llegada a los Patriots, se puede comparar con gente como Brandon Cooks, como Randy Moss, que fueron jugadores gigantes en su momento, que llegaron a los Patriots con una muy buena seguidilla de éxitos individuales, incluso con una carrera que en el caso de Moss, que ya era para Salón de la Fama en ese punto cuando vino a los Patriots. Y quizás Brown todavía no está a ese nivel, pero está muy cercano. Es un jugador que ya campeonó con los Philadelphia Eagles, que si hubiera sido por ellos no se hubiera ido, y creo que el precio final lo refleja. Una primera ronda de 2028, o sea, dentro de 2 drafts y una selección del próximo año de quinta ronda. Es un precio ciertamente algo caro, considerando que algunos manejaban incluso que se debería dar una segunda ronda. Yo creo que es un precio que ni es tan caro ni es tan barato. Creo que al final gana Filadelfia al poder decir que se han llevado una primera ronda de un jugador que ya no quería estar en Filadelfia. Él lo había manifestado a lo largo de todo este año. Incluso el año anterior ya había rumores muy fuertes de que él no quería continuar en el equipo, y obtener una primera ronda es un triunfo para Howie Roseman, pero al mismo tiempo creo que los Patriots también ganan por todo lo que ya se ha dicho de Brown, y porque además creo que si pensaban invertir una selección de primera ronda en un receptor, ya hemos visto que por desgracia no se le da al equipo reclutar y desarrollar ese tipo de receptores en rondas altas, y tampoco se le ha dado a Vrabel. Tal es el caso que cuando se fue Brown de Tennessee, no volvió a tener un receptor de sus condiciones, y ahora que finalmente lo recluta para los Patriots, pues finalmente tanto él como los Patriots tienen un receptor élite, y creo que ya dirá el tiempo, ¿no? Si valió la pena o no traer a AJ Brown, porque es muy pronto decir que no valió la primera ronda o sí la valió, porque tampoco sabemos qué puede resultar de esa primera ronda. Si todo sale bien para ambas partes, pues puede que Filadelfia tenga un gran jugador con esa selección y los Patriots tengan el receptor que le hacía falta a May para terminar de convertirse en el quarterback élite, en esa cara no solo del equipo, sino de la NFL, que el año pasado ya estaba mostrando que podría llegar a ser.
Y por otro lado, creo que los Patriots también han llenado mucho esta ofensiva de talento. Creo que finalmente, viendo las contrataciones de agencia libre y los jugadores que reclutaron vía draft, hay una visión mucho más definida de lo que quiere McDaniels y Vrabel para este ataque, y creo que se ajusta más a lo que intentaron el año pasado, pero por el tipo de jugadores que todavía conservaban y que no pudieron a lo mejor mejorar en la off-season de 2025, se tuvieron que conformar con lo que había, pero creo que traer a jugadores como Reggie Gilliam como fullback, la inversión en, en las alas cerradas, en estos receptores como Brown, como Dobbs, que son jugadores que también vienen de sistemas similares a lo que intentan aplicar en los Patriots. Podemos decir que este juego va a ser más físico, va a ser un equipo mucho más dominante. Quizás eh, haya gente que espera muchas jugadas espectaculares. Yo creo que la tendencia que va a marcar esta ofensiva va a ser controlar el reloj. Creo que tanto en temporada regular como en postemporada, esa fue la tónica de la ofensiva de los Patriots, tratar de controlar el tiempo de posesión y sobre todo evitar que la ofensiva rival tuviera tiempo en el terreno de juego para intentar una remontada. Es un equipo que le gusta conservar ventajas y creo que con este tipo de jugadores, con este personal que han reunido este año, finalmente lo van a conseguir. Por otro lado, hablando de lo económico, el precio para obtener a AJ Brown, no solamente hablando de los picks, de las selecciones del draft, sino también en el sentido del contrato que heredan de los Philadelphia Eagles, es un poco, es un poco con truco, porque es un contrato que conserva un año void, un año en el cual se crea en el contrato de Brown, pero no necesariamente es un año en el que va a seguir en el equipo. En este caso, él es agente libre en 2029, pero este año void, como se le denomina, es en 2030, cuando ya no va a formar parte del equipo y tiene un costo de poco más de $50 millones en el salary cap. Esto es porque sirve para ir empujando dinero en diferentes años a futuro, y se crea este año adicional para que se pueda seguir distribuyendo con menos dinero cada año. Por eso es que este año, en 2026, Brown le termina costando a los Patriots solamente $7 millones en su espacio de tope salarial, y el próximo irá subiendo un poco, alrededor de $10 millones, 10, $15 millones, y así irá subiendo gradualmente hasta que llegamos a ese año de 2030. Entonces, creo que en el futuro, ya sea este año o en otros años que vengan, van a tener que reestructurar ese contrato para evitar tener que asumir un peso de tanto dinero en el año void que se le ha creado en el contrato que heredan de Filadelfia. Pero creo que también a los Patriots en este momento le permite hacer uno u otro movimiento que creo que van a necesitar, sobre todo porque creo que es un equipo que todavía necesita añadir profundidad en ciertas posiciones, especialmente en las trincheras. Creo que el pass rush necesita otro linebacker externo, porque los que tienen están bien, pero por ejemplo, en el caso del novato Gabe Akes de Illinois, es un jugador que ha tenido un problema todavía físico que le ha impedido entrenar. Aparentemente, ese es el rumor en Foxborough, que sigue conservando un problema físico del cual se está recuperando. No ha entrenado ahorita y probablemente no lo veamos en en el minicampamento, pero si llega para el campamento de julio, a finales de julio, todavía con esta molestia física, sí puede ser importante, sobre todo considerando que es un novato y tiene mucho que aprender en este nuevo sistema defensivo y lo necesitan recibiendo snaps y repeticiones en los entrenamientos. ¿Será posible que esté sano al 100%? Todavía está por verse. Y en ese caso, creo que los Patriots todavía necesitan buscar jugadores que les ayuden en esa parte de la rotación, de la profundidad, de la posición. Por ahí ha sonado Kayvon Thibodeaux, que es un linebacker externo de los Giants, una selección top 5 de hace unos años, de la misma camada de Aidan O'Connor, de el jugador de los Aidan Hutchinson de los Detroit Lions, que es un jugador que terminó teniendo mucha mayor relevancia que él, pero es un jugador que todavía tiene potencial porque sigue siendo joven y sigue teniendo un contrato bastante asumible para los Patriots, pero sí considero que
tienen que buscar opciones y creo que el contrato de Brown precisamente se los permite. Y de hecho, si nos fijamos en el contrato de Thibodeau, eh, es un contrato que el cual le permite a los Patriots quizás no dar, demasiado en el caso de un intercambio con los Giants. Por ahí se han manejado 2 opciones. Una es el precio que se había rumorado antes del draft, que era una selección de quinta ronda. Probablemente eso es lo que cueste una selección de ronda media. Thibodeau, a pesar de que es una selección de primera ronda, su nivel, su producción no ha sido suficiente como para justificar una ronda alta. Ya de ahí partimos de que es un jugador de un precio económico para quien se interese en él. Y creo que también está la opción, se ha manejado, de llevar a Kayshon Boutte a los Giants en un intercambio jugador por jugador y ver si eso cuela. Creo que viendo la contratación de Odell Beckham Jr. a los Giants les surge receptores. Creo que saben que aunque tienen a Malik Nabers, siguen teniendo deficiencias en el juego por pase y Jackson Dart es su gran inversión este año. Entonces, Booty va a querer ser un receptor número 2 en este o en cualquier otro equipo y creo que la situación en los Patriots ahora sí está complicada. Tienes a AJ Brown y a Romeo Dobbs, que son tus nuevas adquisiciones este año. Obviamente van a ser tus principales receptores. Por ahí se maneja un regreso de Stephon Diggs, pero incluso si él no volviera, tienes que considerar que tienes a Efton Chisholm, que tienes a Kyle Williams, que tienes a los jugadores no reclutados que firmaste este año con contratos bastante elevados para ser no reclutados. Entonces, tú esperas rejuvenecer tu ataque por aire y al mismo tiempo darle la oportunidad a estos nuevos jugadores que has traído tanto del año pasado como en este, y no sé si Booty termina de encajar, porque traer a Brown es básicamente traer a alguien que es mejor que Booty en lo que él ya hace. Y entonces tienes una redundancia en la posición de receptor que no sé si está pensada precisamente para darle salida a alguien como Booty. Y también se ha manejado que Booty sería del valor de una selección de ronda media. Entonces, si ese es el precio que tiene Thibodeau, probablemente jugador por jugador es lógico, aunque habrá que ver si se termina dando. Jeremy Fowler de ESPN había mencionado que los Patriots podrían ser el tapado, el comodín en las negociaciones, en unas posibles negociaciones por Thibodeau. Ha habido interés en los meses previos, pero hay equipos como los Saints que oficialmente ya se salieron de esa contienda porque ellos lo tenían pensado para antes del draft, no se dio y ellos terminaron reclutando a alguien que cumplirá esa función, pero en el draft. Ya es un novato que tienen ellos que no tiene mucho sentido que vayan por Thibodeau ahora. Entonces, puede ser esa opción. También está la opción de firmar un agente libre. Puede ser alguien como Joey Bosa, que es un jugador que también te ayudaría a tener rotación, porque insisto, la cuestión no es en algunos casos como este, traer jugadores que sean directamente titulares, sino que te den profundidad en caso de una necesidad a futuro, jugadores de impacto inmediato. Por eso es que suenan jugadores veteranos como estos. Y creo que los Patriots precisamente creo que con la cantidad de dinero que tienen, más de 36 millones de dólares en el salary cap en este punto, es un equipo que puede darse el lujo de firmar a alguien más o traer a alguien más. Y pues es un equipo que ya lo dijo el propio Vrabel en conferencia de prensa esta semana. Están quieren ganar, necesitan ganar. Le preguntaron si estaba en modo de ganar ahora, pero él dice que esa es la obligación del equipo. Entonces, si esa es la obligación, van a ser agresivos, tienen que ser agresivos. Sobre todo porque ya sabemos lo que le han pasado a los equipos que tienen esa resaca del Super Bowl, o sea, los equipos que llegan pero no lo ganan, y los Patriots, con todo lo que están trayendo, evidentemente no quieren caer en la estadística de equipos como los Chiefs, de equipos como los 49ers en años anteriores que padecieron esta resaca, y ellos ser una excepción a la regla. Habrá que ver si lo terminan consiguiendo, pero de bote pronto, pues sí, el propio Corey Durden lo decía, es un equipo que va en serio en cuestión de ganar. Yo pienso que van a ir por uno u otro movimiento, especialmente en las trincheras, porque no solo del lado defensivo, también hay que hablar del lado ofensivo. Por ahora no se sabe el alcance de la lesión, pero Morgan Moses no entrenó de manera completa el día martes. Tuvo un problema físico que tuvieron que revisar en el staff atlético. Obviamente tienes la opción ahora de Caleb Lomu y de Marcus Bryant, jugadores jóvenes que
entre el año pasado y este han llegado al equipo y que son jugadores que se están disputando la opción de ser el tackle derecho. Creo que es dentro de lo malo de una lesión la oportunidad de ver a los jóvenes y seguir reestructurando esta línea ofensiva que tanta falta le hace. Y por otro lado, también ver cómo está el caso de Vera Tucker. Sigue siendo limitado, es un jugador que apunta a estar completamente sano para el campamento, pero su historial de lesiones es preocupante. Por ahora, no es que tenga una lesión nueva, es que se está recuperando de la lesión, de la gravísima lesión que lo ausentó el año pasado. Eso te habla mucho del tipo de lesión que tuvo. Entonces, si vuelve a recaer en algo parecido, necesitas opciones. Traer más linieros ofensivos creo que no se debería descartar. Yo siempre lo he dicho, creo que linieros ofensivos nunca terminan por sobrar en un equipo. De hecho, siempre es bueno añadir y añadir más de este tipo de jugadores porque en una temporada tan larga como esta, de 17 juegos, incluyendo postemporada, suele ser muy complicado que una línea ofensiva no sufra bajas en algún punto y nosotros lo vivimos el año pasado, incluso con un equipo que la mayor parte de la temporada, tres cuartas partes, tuvo un saldo positivo en cuanto a lesiones. Hacia el final del año, en diciembre, empezaron a caer algunos jugadores lesionados y eso complicó un poco el pase a postemporada, que al final no fue tanto, pero sí creo que eventualmente tuvo que ver con la derrota en el Super Bowl 60, porque también es algo que mencionaba Will Campbell, se tuvo que someter a 5 procedimientos diferentes para arreglar su problema de la rodilla. Recordemos que él terminó jugando más rápido de lo que se esperaba para estar a tiempo para postemporada y creo que eso a su juego le terminó perjudicando muchísimo, no sabemos cómo va a regresar. Aparentemente está regresando bien poco a poco, pero no es una lesión tan sencilla como se presuponía al inicio o como se hacía ver cuando regresó finalmente al emparrillado la temporada anterior y sí ha sido bastante grave. Probablemente lo más prudente pudo haber sido sentarlo, pero es a lo que voy. El tema de la profundidad, nuevamente ahí tuvo que ver. No tener opciones viables o jugadores que valieran la pena en la posición de tackle izquierdo, forzó a los Patriots a, en una situación en la que estaban necesitados de jugadores top para postemporada, forzar a un jugador que claramente no estaba ni al 50% de su capacidad para intentar estar precisamente en esa instancia tan importante de la campaña. Y al final lo terminaron pagando porque a pesar de que seguían avanzando, recordemos que a Drake May le daban hasta con la cubeta, le daban muchísimo, no solamente eran capturas, eran golpes constantes de la defensiva rival. Y este año el calendario no acaricia, va a tener muy buenas defensivas y líneas defensivas en general, y por ende necesita linieros ofensivos que estén a la talla y precisamente una alineación que no importa si es la A o la B, sea capaz de darle batalla a cualquiera de estas defensivas tan difíciles que pueden llegar a verse en la temporada. Por eso es que creo yo que tanto en las trincheras defensivas como en la ofensiva se necesitan más refuerzos. Y creo que el movimiento, volviendo a lo de Brown, les permite eso, porque tienes un jugador además en un mercado en el cual cada vez es más caro tener un receptor élite. Hay que ver los casos de Cincinnati, no se pueden reforzar en prácticamente ningún área que no sea a través del draft porque los contratos de Jamar Chase y T. Higgins se comen casi todo el salary cap que tienen, sin contar, claro, el contrato que maneja Joe Burrow, pero tener receptores élite cuesta mucho y es especialmente atractivo que un contrato como el de Brown no sea tan difícil de sostener. De hecho, creo que por eso a Filadelfia no le molestaba aguantar la situación de Brown hasta que se hizo totalmente insostenible por el propio jugador. Y él mismo lo ha comentado, él quería venir a New England y parece que eso no lo iban a poder solucionar, pero podían asumir el contrato de Brown todavía más tiempo porque lo habían diseñado para hacerlo. Y a pesar de que promedia entre los mejores pagados de la posición de receptor, es un contrato mucho más económico de lo que pareciera. Creo que incluso considerando el historial de receptores número uno que buscaron en el pasado, como Brandon Ayuk, como Chris Godwin y similares, creo que este es el contrato más económico que pudieron haber pensado. Creo que también eso motivó al equipo a buscarlo. Y también hay que hablar del elefante en la habitación, porque Cristian González, por otro lado, todavía tiene pendiente un contrato nuevo. Creo que hay un poco de confusión al respecto, porque sí puede afectar el salary cap, pero no como pensamos.
¿Por qué lo digo? Porque el tema con el contrato de González es que le puede beneficiar a los Patriots porque pueden diseñarlo de tal manera que a lo mejor bajen su salary cap este año y los próximos años van a ir aumentando gradualmente el costo en el tope salarial y no sea un contrato tan caro de inicio, pero el tener tanto espacio salarial precisamente les abre la posibilidad de firmarlo pronto, que yo lo veo todavía complicado porque se manejan cifras de 31 a 35 millones de dólares anuales y eso contando que eso sin contar que viene también el contrato de Devon Witherspoon, que es un jugador que también está representado por la misma agencia, es esquinero, de la misma clase que Cristian González, y ambos buscan ser el mejor pagado de la liga. Y creo que el hecho de que los represente la misma agencia, pues lo hace bastante obvio. Va a querer maximizar el valor de cada uno de ellos porque salen ganando, ¿no? Entre más firmen, entre más dinero reciban sus jugadores que representan, pues mayor porcentaje recibe la agencia. Entonces es conveniente hacer que los equipos se desesperen y paguen más. Aquí el punto es, obviamente, si uno gana, no sé, 35 millones, el otro va a querer ganar 36. Dudo que se quieran conformar con ganar los mismos 35 los dos, porque se ha dado a entender que, por lo menos en el caso de González, quiere romper el mercado, quiere ser el mejor pagado de la liga, y si eso ocurre, no puede recibir el mismo contrato que Witherspoon, tiene que recibir más. Entonces, creo que eso está complicando un poco las cosas. Ya no ha entrenado por segunda semana en los OTAs, en las actividades voluntarias, y esto es precisamente por la situación contractual. ¿Qué puede llegar a pasar? Pues yo creo que por ahora, incluso si se faltara al minicampamento, que es de carácter obligatorio, es un jugador que hasta que no lleguemos al training camp, creo que es difícil saltar las alarmas. Evidentemente, si no entrena para el campamento, y se pierde la pretemporada, yo creo que sería muy grave, porque le pasó el año anterior. No pudo jugar de inicio porque como no venía en buena forma, porque por la lesión que había sufrido en julio, se le evitó participar en los entrenamientos de agosto y en los juegos de pretemporada, pues tardó en recuperar su forma física de siempre y de hecho no terminó debutando hasta ya entrada la temporada. Si le vuelve a ocurrir, no sé si el equipo tiene la profundidad, claramente no, para mí no tiene la profundidad para solventar una ausencia como la de González. Lo decía el propio Rodney Harrison y tiene razón, es un equipo que está jugando con fuego. Si no le dan el contrato que él pide o no logran encontrar una salida de esta situación, si llegan a un punto en donde González no ha entrenado y no ha participado en pretemporada y tienen que iniciar la campaña, ¿cómo van a hacer para que si él no quiere seguir participando porque no le dan el contrato, reemplazarlo? Claramente no está en planes la ausencia de González. Es un jugador fundamental en la defensiva de Zach Core. Así que creo que más pronto que tarde se va a resolver esta situación. No creo que haya que ir más allá de este escenario hipotético y volvernos un poco alarmistas. Creo que se va a dar la cosa cuando se tenga que dar. El propio Rabel ha tomado cada una de las preguntas sobre este tema de manera muy tranquila y creo que tiene razón. No hay la necesidad de que González en la parte voluntaria participe. De hecho, hay muchos jugadores que no han participado de forma constante o en absoluto y sabemos que van a continuar en el equipo este año. Y eso es porque cada quien decide si asiste o no asiste. Por ejemplo, los jugadores de nuevo ingreso, aunque sean veteranos, tienen la responsabilidad y pues, a lo mejor también un poco por la dignidad, ¿no? Por a lo mejor, no tanto dignidad, sino quizás por la profesionalidad de, ¿sabes qué? Estoy en un nuevo sistema, aunque sea parecido al que yo manejaba en mi otro equipo, tengo que asistir para empaparme de esta nueva cultura y de esta nueva forma de trabajo. Puede pasar lo mismo con muchos, aunque sean jugadores ya de varios años en la NFL, pero en el caso de los que ya vienen de varios años, pues no es tan necesario. Por eso el caso de González no termina de amarrar como esta necesidad tan alarmante. Yo creo que finalmente se va a dar y creo que la predisposición de hacer movimientos como los de AJ Brown, como pensar incluso añadir a alguien como Stephon Diggs, que es un rumor constante, aunque ya tienes tu receptor élite, quieres tener más, quieres tener más profundidad en otras posiciones,
creo que muestra la disponibilidad tanto de Kraft como de Wolf como de Bravel por soltar un poco la chequera y ojalá que se dé, porque creo que también González, tenerlo en el terreno de juego, hablando ya de un aspecto ya un poco más empresarial de negocios, tenerlo en cobertura de AJ Brown en los entrenamientos va a traer muchos encabezados, va a traer muchos videos, va a tener cierta repercusión económica que es una buena publicidad para el equipo. Entonces, no vería por qué no tener contento a tu mejor esquinero para beneficio de tu equipo, de tu organización. Pero ya iremos viendo si se dan las cosas y cuándo se dan. Por ahora no hay una fecha estimada, o sea, puede suceder mañana, puede suceder dentro de una hora, puede ocurrir la próxima semana, el próximo mes, pero se va a tener que dar el caso de González, porque entre más pasa el tiempo, igual también va a salir más caro, porque si González es el que firma después de Witherspoon va a cobrar un buen pastizal, pero González va a pedir más que él. Y entonces, si es caro, ahora los Patriots van a tener que asumir un contrato aún más caro que el que asumió Seattle para retener a su propio esquinero. Pero, como siempre, es un juego de ajedrez y al final de cuentas es como un tango. No puede bailarlo solamente una persona, necesita de un acompañante. Y en este caso, si el equipo está dispuesto, pero el jugador no, o viceversa, no se puede hacer nada. Y en el caso de González, es claro que él no quiere hacer nada. Si no lo convence la oferta económica, pues esto es así, ni modo. Y por otro lado, tenemos también el caso de, como decíamos, en el caso de Morgan Moses, todavía no se sabe el alcance de la lesión. También otra lesión que finalmente se confirmó y que por desgracia termina por afectar los planes de la ofensiva, es el caso del ala cerrada Julian Hill. Era un jugador que trajeron por 3 años en la pasada agencia libre, un jugador que recibió además un contrato relativamente caro, más caro de lo que alguien hubiera pensado que para su cartel y su producción merecía, pero ya sabemos cómo a veces es la agencia libre y se termina sobrepagando. En este caso se sobrepagó por Hill. La tarea y el rol que se le tenía era muy claro, era un jugador que venía principalmente a bloquear en la línea, o sea, un apoyo para Reggie Gilliam como fullback, e iba a ayudar al juego por tierra. Un jugador que creo que en ese aspecto en Miami, viendo el sistema que tenía Mike McDaniel con Devon Achan y todos esos jugadores, funcionaba bastante bien. Ahora, por desgracia, ya no va a poder participar el resto de la temporada. No se ha querido revelar la razón por la cual ha sufrido esta lesión, pero se ha comunicado a través del coach Brable que fue una lesión bastante grave, que están bastante apenados por el jugador y que pues le mandan fuerza. Eh, ya ha sido mandado a la reserva de lesionados. Eso quiere decir en este punto del año que no va a volver a ser activado hasta la próxima campaña. Y por otra parte, al mal tiempo, buena cara. Creo que, por un lado, es una oportunidad para el novato Eli Raridon, que trajeron de Notre Dame en el draft pasado, que es un jugador joven, que es un jugador que necesita los snaps, pero creo que hablando de jugadores novatos, Tanner Arkin me parece que es el jugador más beneficiado porque físicamente es muy similar a Hill, que es un jugador también muy inclinado a bloquear en la línea, no destaca como receptor, igual que Julian Hill. De hecho, el molde es prácticamente el mismo. Evidentemente, Hill está más experimentado y ya es un talento comprobado en la NFL, Arkin no, pero es una buena oportunidad de ver lo que ofrece él, también Dupree, también lo que ofrece Lamp, que son jugadores que principalmente para eso están, ¿no? De hecho, Dupree y Lamp en algún punto del año pasado se manejaban como opciones de fullback. Entonces, esos tres tienen que pelearse la opción de sustituir a Hill, aunque yo sigo pensando que Eli Raridon tiene que ser la opción principal, porque Hunter Henry evidentemente no se hace más joven y algunos momentos en estas prácticas ha tenido unos contratiempos altibajos en su producción. En la última práctica realmente lo hizo bastante bien por lo que dijeron los medios, pero es un jugador que ya vimos el año pasado. No es que no produzca, es que a veces no es consistente. Ya se le nota la edad, a veces suelta pases que no debería soltar por su calidad y hay jugadas que se le van, hizo sin mencionar sus propias debilidades. Es un jugador que hasta cierto punto te puede bloquear en la línea, pero no es su especialidad, nunca lo fue. Aquí fue donde se le quiso adaptar como bloqueador,
pero sigue siendo muy deficiente porque cuando llegó a los Patriots ya era bastante veterano, entonces no se pudo adaptar del todo. Y creo que siempre han buscado esa opción de tener un ala cerrada que bloquee y que atrape pases y por perfil y por virtudes. Creo que ese es lo que te ofrece Eli en el juego tanto aéreo como por tierra. Y creo que valdría la pena que se gane la oportunidad, pero evidentemente nosotros podemos decir que son jugadores que se merecen la oportunidad, pero ellos tienen que ganársela en el terreno de juego. Y ojalá lo hagan. Creo que es una gran oportunidad porque las lesiones son terribles, especialmente porque son jugadores importantes. Puede ser Hill, puede ser Moses, pero los jóvenes son los que eventualmente se piensa o se considera que deberían tomar el rol de titular en ese puesto. Y a veces la oportunidad llega antes de lo previsto, pero es una buena manera de ver si están capacitados, si tienen el nivel para cumplir ese rol. A lo mejor no ahorita, pero en el futuro. O si se presenta la oportunidad desde ahora, pues robarse el puesto, como quien diría, y terminar por consolidarse como ese ala cerrada titular, ese tackle por derecha titular, y hacerlo bastante bien para que al mismo tiempo el equipo vaya construyendo un conjunto para varios años, no solamente para porque por mucho que sea ganar ahora, también hay que pensar y después, porque no creo que los Patriots especialmente sean un conjunto que se conforme con ganar una vez, ¿no? Si algo nos ha enseñado la historia reciente, estas últimas décadas de los Patriots, es que es un equipo que le gusta repetir con campeonatos y mantenerse en la cima de la NFL. Ahorita están en la cima de la AFC y quieren estar en la cima de la NFL. Entonces, ¿cómo mantenerse, no? No solamente ganar ese título de Super Bowl, sino mantenerse ahí y ganar más con jugadores jóvenes, y esta es la oportunidad de que muchos de ellos, pues, precisamente tengan, la oportunidad de lograrlo. Y creo yo que, al final de cuentas, ya dentro de los apuntes finales de lo que ha sido la presentación de Brown, creo que mencionaba que creo que es un receptor que cumple perfectamente el rol de lo que necesita Drake May. Y ahondando un poco en eso y viendo su video, hay varias cosas que me llaman mucho la atención, pero para empezar, creo que Drake May es el tipo de quarterback que suele arriesgar mucho. Y si uno ve en retrospectiva, analiza sus intercepciones, muchas veces le gusta, aunque él vea doble cobertura, retar con su colocamiento y su fuerza en esa estrecha ventana que tiene para lanzar el pase. A veces le funciona y a veces no, pero creo que el año pasado, incluso cuando hubo evidentes errores de su parte, también creo que de haber tenido un receptor como Brown le hubiera funcionado. Un receptor como Brown es alguien que te gana en el punto de la recepción, que va por los balones divididos y casi siempre los va a ganar. Y que además resalta mucho que está entre los receptores que menos castigo cometen de este estilo físico. De hecho, desde su año de novato hasta la fecha, son escasísimos, se pueden contar con los dedos de una sola mano el número de castigos de interferencia a la ofensiva, interferencia de pase a la ofensiva, porque no es un jugador que haga precisamente uso de su físico para empujar, para utilizar ventaja, precisamente haciendo algo por fuera de lo que permite el reglamento. Creo que además analizando su manera de jugar, de atacar las rutas, destaca bastante su antecedente en el básquetbol, porque es un jugador que tuvo, su momento en el básquetbol en la secundaria, y se nota mucho a la hora de escabullirse en la cobertura de sus rivales, porque a veces incluso le ponen doble cobertura, propio de un receptor número uno, pero en vez de empujar al receptor más cercano, se escabulle. Tiene esa habilidad que tiene, por ejemplo, un basquetbolista a la hora de driblar y meterse a la zona del rival con el balón. Lo mismo hace Brown, es algo que ha ido aprendiendo y puliendo a lo largo de su carrera. Y si uno se fija en el video de sus jugadas, también destaca mucho que, aunque no te gana por velocidad, porque rara vez, sobre todo en los videos más recientes con los Philadelphia Eagles, como el del año pasado, no es un jugador que te gana por velocidad, no te supera la marcación y está adelantado para que el receptor lo ponga por delante de la cobertura,
sino más bien es un jugador que, aunque tú le lances el balón hacia adelante, además tiene una gran virtud física, que es una extensión de brazos de casi de 33 pulgadas, algo que para su posición es algo muy inusual, es premium, ¿no? A lo mejor 32, 33 pulgadas para un liniero ofensivo es poco, pero en el caso de un receptor es muy bueno. Le permite muchas veces a Brown simplemente estirarse y atrapar un balón que estaba adelantado. Aunque si algo tengo que decir a favor de Jalen Hurts, con todo y lo que se le suele criticar, tiene una muy buena colocación del pase. Tiene muchas jugadas importantes Brown con los Eagles en donde él se escabulle perfectamente y Hurts sabe que va a llegar ahí, mostrando también una gran confianza y la química que suele desarrollar con sus corebacks, Brown, y le pone el balón incluso justo en donde está la cobertura doble que le están asignando. Pero de alguna manera llega y como tiene esa ventaja con los brazos también, suele atrapar el balón. ¿En qué le ayuda el físico? En que incluso cuando tiene al esquinero encima, yo rara vez veo que Brown es derribado. Es muy difícil derribarlo, es muy difícil moverlo de su trayectoria. Es un jugador que si él cambia la trayectoria es porque él así lo quiere. Es muy duro para un esquinero realmente cubrirlo. Por eso no me sorprende a veces verlo con doble cobertura, porque es lo que tienes que hacer. Y en ese aspecto, cuando le preguntaban mucho a Josh McDaniels qué es lo que más le emocionaba de Brown, él mencionaba que le recuerda mucho a lo que teníamos con Gronkowski. Y Gronkowski, aunque sí tenía sus jugadas donde lo castigaban por interferencia a la ofensiva, algo que siempre me impresionó de él es que era muy similar a eso que hace Brown, que se suele escabullir y es un jugador que más bien en lo que le ayuda a su físico es a la hora de derribarlo. Obtienen muchas yardas después del contacto y de la recepción, porque son jugadores que no necesariamente por la altura, sino por la complexión física que tienen, el defensivo rival necesita ayuda de alguien más para derribarlos. Creo que también por eso sus rodillas se han visto afectadas, porque cuando tienes un receptor de ese calibre, y pasaba mucho con Gronkowski, había que bajarlo con golpes a la rodilla, que es lo que permite el reglamento, y desgraciadamente eso va degradando la calidad con la que te mueves a futuro. Por eso siempre se ha mencionado el tema de su, sus rodillas degenerativas, porque sí es una condición real, pero creo que también agravada por ese tipo de juego que tienen, que fuerzan a las defensivas a que los derriban de maneras poco ortodoxas. Y en ese aspecto me pareció curiosa la comparación que hizo McDaniels con Gronkowski, porque no es que diga exactamente que Brown va a ser como Gronkowski. Además, son posiciones totalmente diferentes, ala cerrada y receptor. Y rara vez le van a pedir a Brown bloquear en la línea. Puede haber situaciones donde el receptor tenga que hacerlo, pero lo quieren para situaciones de pase. Pero sí veo similitudes a la hora de correr y atacar la ruta que se le asigna. También es un jugador muy versátil porque uno pensaría que como es principalmente un receptor X, se le puede utilizar solamente en pase largo, pero también tiene jugadas donde no necesariamente busca más de 20 yardas. Y creo que por la edad que ya tiene, 29, casi 30 años, poco a poco alguien como McDaniels, que además tiene ese buen ojo a la hora de diseñar rutas, creo que le va a empezar a dar otro tipo de profundidad a su ruta, a su juego, y quizás ya no busque pases largos, sino pases intermedios, pases cortos, pero aún así creo que Brown tiene la suficiente experiencia como para adaptarse bien a ese estilo de juego. Creo que al final de cuentas, sea Brown o en el caso de que lo hayamos olvidado, Stephon Diggs el año pasado, cuando tienes un jugador diferencial, aunque quizás el caso de Stephon Diggs no estaba en su mejor punto como receptor, algo que te suele dar siempre un receptor por encima del promedio es que te altera la defensiva rival, dicta lo que la defensiva aérea va a hacer a tu coreback y a tus otros receptores. Porque el simple hecho de provocar una doble o triple cobertura ya altera cómo los otros van a ser cubiertos. Y entonces por eso tener jugadores como Romeo Dobbs, como Kyle Williams, como si se mantiene Booty o si traes a Stephon Diggs o a quien sea, puede ser una ofensiva aérea verdaderamente interesante. La situación va a ser quizás si Drake May va a tener el tiempo para lanzar. Yo creo que si logran descifrar el tema de la línea ofensiva, este juego por aire puede ser muy prometedor. Y si May mantiene su progresión natural, evidentemente va a llegar al siguiente nivel. Por eso yo decía que alguien como Brown está perfecto, porque es el tipo de receptor físico, rudo, que además le gusta ensuciarse las manos, por así decirlo,
que se mete entre coberturas complicadas para bajar el balones difíciles, creo que es por el tipo de lanzador que es May, le viene como anillo al dedo. Por eso también en años anteriores se habían buscado gente como Brandon Ayuk, que habían mostrado ese tipo de compromiso, de estilo de juego, porque al final de cuentas es lo que han detectado que necesita May. Y finalmente se dio. Creo que incluso, insisto, viendo en retrospectiva los receptores que se trataron de intercambiar en el pasado, mejora a DK Metcalf, mejora a Brandon Ayuk, mejora a muchos que se rumorearon en el pasado. Quizás ya no es el Brown de hace 3 o 4 años, pero sigue siendo un jugador muy, muy importante, un jugador que te cambia el curso de un partido, como se vio en Filadelfia, porque incluso con todo lo criticado que fue 2025, superó las 1000 yardas. De hecho, se quedó a 10 yardas de empatar lo que consiguió Stephon Diggs con 2 juegos más en la temporada 2025. Es un jugador que su producción no baja y tuvo bastantes temporadas consecutivas promediando 1400, 1500 yardas por temporada. Es un jugador que en su año más bajo te sigue produciendo un montón, que sigue generando incertidumbre a las defensivas rivales y te obliga a cambiar tu manera de jugar. Si a eso le combinas un juego por tierra que quiere ser dominante, puede ser un estilo de juego que se acomode muy bien a Brown, porque si recordamos, su mejor campaña con los Philadelphia Eagles precisamente se dio cuando tenían un gran balance entre lo que les aportaba Saquon Barkley por tierra y esa línea ofensiva y lo que podían generar por aire. Era un equipo que podía hacerte mucho daño corriendo con el balón o lanzando, ¿no? Tenía esa dualidad y esa capacidad de ser versátiles, ¿no? Muy difíciles de ser defendidos y eso terminó culminando en el campeonato que tuvieron los Eagles la última vez. Así que probablemente eso vuelva a ocurrir con AJ Brown si se dan las cosas como se tienen que dar. Obviamente ya ha habido una baja considerable, pero creo que el equipo sigue estando muy fuerte en ese aspecto. Yo lo que esperaría es que ahora volteen a la defensiva, ¿no? Obviamente buscar oportunidades para línea ofensiva, pero creo que en el momento no creo que sea posible. Creo que habrá que ver los jugadores que van siendo cortados en las próximas semanas o meses. De ahí es donde suelen haber jugadores interesantes, alguna oportunidad de intercambio, pero sobre todo a la defensiva cazadores de mariscales de campo, linebackers, algún esquinero que se pueda también sumar a la rotación. Son todavía situaciones en las cuales es una tarea pendiente por parte de los Patriots y ojalá se cumpla, porque creo que este equipo, insisto, está buscando ganar, mantenerse todavía vigente, por lo menos repetir como campeones de la AFC y tener otra vez la oportunidad de lo que se vivió hace unos meses en febrero en contra de los Seattle Seahawks y finalmente terminar la tarea, ¿no? Terminar el objetivo y levantar el campeonato. Y bueno, también habla mucho de la confianza de que tiene Kraft en Vrabel, porque probablemente su mayor inversión en 6 años, ¿no? Quitando a Drake May, ha sido este receptor AJ Brown, un receptor que claramente pidió Mike Vrabel, que él insistió en traer, un jugador de su confianza, y eso habla también mucho de el proyecto que se está construyendo con Vrabel, más allá de los escándalos. Su situación y su puesto en los Patriots está más que fijo, y yo creo que eso está muy bien. Mientras él siga dando resultados en el terreno de juego, mientras él siga haciendo que el equipo lidere en la FC, que vaya a Super Bowls, que incluso los gane, pues no debería pasar nada. Es incluso con o sin escándalos. Es como cualquier trabajo. Tú das resultados mientras en tu trabajo des resultados, y en este caso, pues no cometió ningún crimen, pues él tiene que mantenerse al frente y seguir liderando este proyecto, porque en este punto, después de viendo el saldo de sus adquisiciones y sus salidas en la off-season, creo que está construyendo un proyecto muy lógico y al mismo tiempo muy interesante, que está atacando las debilidades de este equipo, incluso de su última temporada, que fue un éxito, superó las expectativas, está atacando las debilidades. Entonces, necesitas a alguien así liderando tu proyecto. Y bueno, ahora tienes también contento a tu coreback porque le estás dando protección, le estás dando armas. Y creo que además May tiene la hora, yo creo que él entiende, y más que nadie, más que incluso yo o cualquiera que aquí esté escuchando este podcast, que tiene la responsabilidad de responder de manera recíproca, porque le han dado protección, le han dado receptores, le han dado
Creo que más de lo que cualquier otro quarterback, incluso el mismo Tom Brady en su último año hubiera deseado este tipo de inversión en él. Y Mac Jones no la tuvo, Cam Newton no la tuvo. Te pueden gustar o te pueden gustar menos esos nombres, pero lo que está recibiendo Drake May está también a la altura de su potencial, ¿no? Es altísimo, entonces la inversión es igualmente altísima y ojalá termine respondiendo. Yo creo que es muy probable que lo consiga y no va a ser fácil porque la vara está muy alta. Terminar siendo finalista del MVP el año pasado, llegar a un Super Bowl, la única manera en la cual puede superar eso es finalmente ganándolo todo, ¿no? Porque al final de cuentas se quedó a un paso de conseguir todos esos logros, esos títulos. Entonces la única manera de superarse es ganando lo que no pudo ganar el año pasado, lo cual es una tarea que muchos equipos se ponen y solamente uno puede conseguir. Y viendo también lo que están haciendo equipos como los Rams con Aaron Donald, lo que están haciendo en la propia división, tratando de reconstruirle la ofensiva a Josh Allen, lo que quieren hacer con Mahomes, reconstruyéndole a los Chiefs. eh, Ahorita, con el vacío de poder que hay, no solamente en la conferencia americana, sino en la NFL, donde hay una incertidumbre de, incluso no está seguro que Seattle vaya a repetir como campeón, un equipo como New England tiene que aprovechar. Eso es lo que hicieron al inicio de la dinastía, aprovechar una posibilidad de convertirse en la nueva dinastía de este deporte y lo hicieron. Entonces, los Patriots tienen la oportunidad, a lo mejor no de volverse una dinastía, pero volverse el equipo dominante, el equipo a vencer de la NFL esta temporada. Con todo y que vienen de una derrota dolorosa, pueden convertir esta temporada, ese dolor en inspiración, en motivación y terminar llevándose la gloria que se les escapó por muy poco el pasado mes de febrero. Pero como digo, todo a su tiempo. Por ahora estamos muy contentos por la llegada de AJ Brown. Todavía hay cosas pendientes. Está la extensión de Christian González, está el tema de Keishon Booty. ¿Quién más puede llegar a este equipo? Se mencionó a Kayvon Thibodeau. También hay que ver lo que sucede con la línea ofensiva. No está claro quiénes van a ser los 5 titulares con la lesión aparente de Morgan Moses o sus problemas varios que tiene, la situación de Vera Tucker, que todavía no se ha recuperado al 100%. Hay que estar muy pendientes de quién termina siendo el titular en cada una de las posiciones. Incluso una posición fija como la de Will Campbell, ya se ha mencionado antes que no está seguro como tackle izquierdo y si empieza a bajar el nivel, ¿no? Si se ve como se vio en el Super Bowl 60, muy probablemente otro pueda tomar su lugar. Por eso también se ha invertido en gente como Caleb Flomo, que tienen la oportunidad de demostrar por qué fueron una primera selección en este equipo. Y bueno, creo que eso es todo por este episodio. Se les agradece a quienes hayan escuchado de principio a fin. Si llegaste a esta parte del episodio del podcast de Nación Patriota, te lo agradezco. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en X, en Facebook, en Instagram. También este episodio lo pueden encontrar en su plataforma favorita de podcast y en YouTube para que no haya pierde. Y no olviden estar pendiente de cualquier actualización, de cualquier noticia y análisis de parte de nosotros. Yo soy Henry Bifranco. Esto fue Nación Patriota. Cuídense y tengan una excelente semana. Hasta la próxima.